El padre soltero se encuentra con su ex en el aeropuerto después de 7 años y se queda en shock. Su reacción fue increíble. El aeropuerto de la Ciudad de México estaba lleno de actividad una tarde de viernes. Javier Ramírez, de 40 años, ajustó la correa de su mochila mientras guiaba a sus gemelas de 6 años hacia la puerta de embarque. Clara caminaba a su izquierda, absorbiendo todo con sus grandes y curiosos ojos, mientras Sofía rebotaba ligeramente a su derecha, arrastrando su pequeña maleta rosa. «Papi, ¿podemos comprar dulces ahora?», Clara preguntó, señalando una tienda colorida. «Después del vuelo, mi amor», respondió Javier, revisando nerviosamente su reloj. Como un arquitecto establecido en Buenos Aires, había planeado estas vacaciones familiares en Cancún como una forma de crear nuevos recuerdos después de 4 años difíciles de criar a sus hijas solo para las niñas. «¿Falta mucho para que lleguemos a la playa?», Sofía tiró suavemente de su manga. «Quiero construir castillos de arena como los que hacía mami Elisa». Javier sintió el familiar nudo en su garganta al escuchar el nombre de su difunta esposa. «No falta mucho, mi cielo. Solo una escala aquí y...» Se detuvo en seco. Allí estaba ella, Natalia Salinas, parada frente a la pantalla de vuelos, vestida con un elegante abrigo azul marino que contrastaba con su cabello castaño, ahora más corto y profesional. Llevaba una maleta con ruedas negra y una computadora portátil colgada al hombro. Por un momento, Javier sintió como si el tiempo se hubiera detenido. 8 años. 8 años desde que ella había desaparecido de su vida sin explicación, dejándolo con un anillo de compromiso y un corazón roto cuando él tenía solo 32 años. Natalia se giró como si hubiera sentido su mirada. Sus ojos se encontraron a través del ajetreo del aeropuerto. El shock en su rostro fue inmediato y genuino. Se congeló, sus labios ligeramente separados, antes de que algo parecido al pánico cruzara sus facciones. «Papi, ¿por qué te detuviste?», Sofía tiró de su chaqueta de mezclilla. Javier no respondió. No podía apartar los ojos de la mujer que una vez había sido el centro de su universo. Natalia se veía diferente, más madura, más segura de sí misma, pero también había algo en sus ojos que no había estado allí antes. ¿Cansancio? ¿Soledad? Fue Sofía quien rompió el hechizo. Con la curiosidad natural de una niña de 6 años, soltó la mano de su padre y caminó directamente hacia Natalia. «Hola», dijo con una sonrisa brillante. «Eres periodista. Tu maleta se ve muy profesional como las de la televisión». Natalia miró a la pequeña, claramente sorprendida. Sí, trabajo en las noticias». «¿Cómo lo supiste?» «Por tu computadora portátil y esa etiqueta de prensa». Clara también se había acercado, señalando la identificación que colgaba del cuello de Natalia. «Además, tienes cara de alguien que viaja mucho, como esas personas importantes en la televisión». Javier se acercó lentamente, sintiendo como si estuviera caminando a través del agua. «Natalia», su nombre salió de sus labios como un suspiro. «Yo no esperaba. Yo tampoco». Se quedaron allí, en medio del aeropuerto, mientras los pasajeros se movían a su alrededor. El ruido parecía distante, como si estuvieran en una burbuja. «¿Son tus hijas?», Natalia preguntó, su voz apenas audible. «Sí, Sofía y Clara». Javier puso sus manos en los hombros de las niñas. «Niñas, ella es una vieja amiga, Natalia». «¿Una amiga de cuando eras joven?», preguntó Sofía con la brutal honestidad de los niños. Natalia sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina. «Algo así. ¿Y tú trabajas en televisión?». Clara nunca perdió el rastro de lo que realmente le importaba. «Trabajo para una compañía de noticias mexicana. Viajo mucho por mi trabajo».
¿Como una aventurera? Y por un momento, la tensión entre los adultos se suavizó. Javier la estudió. Había algo diferente en su forma de hablar, más cuidadosa, como si estuviera eligiendo cada palabra. La Natalia que él recordaba era espontánea, a veces temeraria. Esta mujer parecía haber construido muros invisibles a su alrededor. ¿A dónde vas?, Natalia preguntó, buscando claramente un terreno de conversación seguro. Cancún, vacaciones familiares, respondió Javier. ¿Y tú? Caracas, por trabajo. La palabra trabajo cayó entre ellos con un peso particular. Javier recordó las discusiones que habían tenido sobre sus respectivas ambiciones, sobre el futuro que él había planeado para ambos. Pasajeros del vuelo 4 a Cancún, anunció una voz por el altavoz. Debido a las condiciones meteorológicas, el vuelo se retrasa indefinidamente. ¿Qué significa eso, papi?, Clara preguntó. Significa que nos quedaremos aquí un poco más, mi amor. Natalia revisó su teléfono. Mi vuelo también está retrasado. Hay una tormenta. Se quedaron allí, los 4, en una situación que ninguno de los adultos había anticipado. Las niñas parecían ser las únicas cómodas con el encuentro inesperado. ¿Quieres ir a comer algo?, Javier preguntó finalmente. Las niñas tienen hambre y... Bueno, parece que nos quedaremos aquí por un tiempo. Natalia dudó. No quiero ser una molestia. No es una molestia, dijo Sofía de inmediato. Papi siempre dice que es bueno hacer nuevos amigos cuando viajas, y pareces agradable, agregó Clara. Además me gusta tu acento, suena diferente al de papi. Natalia miró a Javier en busca de alguna señal de lo que realmente quería. Lo que vio en sus ojos no fue hostilidad, sino una mezcla compleja de sorpresa, curiosidad y algo que no podía identificar por completo. Está bien, finalmente dijo. Un café no estaría mal. Mientras caminaban hacia el café del aeropuerto, Javier se preguntó qué fuerzas del destino habían conspirado para poner a la mujer que una vez amó de nuevo en su camino, justo cuando había comenzado a construir una vida estable para sus hijas. Y más importante, se preguntó si estaba preparado para las respuestas que este encuentro podría traer. Las gemelas caminaban a cada lado de Natalia, bombardeándola con preguntas sobre los países que había visitado, ajenas a la tormenta emocional que se desarrollaba entre los adultos a su alrededor. Verdades no dichas. El café del aeropuerto estaba sorprendentemente tranquilo para una tarde de viernes. Javier eligió una mesa cerca de la ventana, donde las niñas podían ver los aviones, mientras Natalia se sentaba frente a él. La distancia física era corta, pero se sentía como un abismo. ¿Quieren hotcakes?, Javier preguntó a las gemelas, tratando de mantener la normalidad. Sí, gritaron al unísono, y luego Sofía agregó. Natalia, ¿qué vas a pedir tú? Solo un café, respondió ella, pero Clara sacudió la cabeza. Papi dice que cuando viajas mucho, necesitas comer bien. ¿Verdad, papi? Javier asintió, sorprendido por la forma en que sus hijas habían aceptado a Natalia de inmediato. Las niñas tienen razón. Deberías comer algo. Natalia sonrió, la primera sonrisa completamente genuina que había mostrado. Está bien, un sándwich entonces, mientras esperaban la comida. Las gemelas coloreaban en sus cuadernos de viaje, pero sus oídos estaban claramente sintonizados a la conversación de los adultos. Se ven felices, dijo Natalia, observando a Sofía y Clara. Son hermosas. Se parecen a su mamá, respondió Javier automáticamente, y luego se arrepintió cuando vio a Natalia tensarse ligeramente. ¿Cómo está Elisa?, preguntó con cuidado. Javier sintió el familiar peso en su pecho. Elisa falleció hace 4 años. Accidente de auto. El silencio que siguió fue pesado. Natalia se quedó sin palabras, sus ojos llenándose de una comprensión dolorosa. Javier,
Lo siento mucho. Mami está con las estrellas ahora, dijo Sofía sin levantar la vista de su dibujo. Por eso papi nos puso sus nombres, para recordar que ella siempre nos está cuidando desde arriba. Natalia sintió lágrimas involuntarias. Durante 8 años, había evitado pensar en Javier, construyendo muros emocionales que su carrera como periodista especializada en la migración venezolana le había exigido. Pero estar de pie frente a él, viendo el padre dedicado en que se había convertido, estaba desmoronando esas defensas cuidadosamente construidas. Debe haber sido muy difícil, murmuró, y por primera vez en años, su voz profesional se quebró ligeramente. Los primeros meses fueron... Javier se detuvo, mirando a sus hijas. Fueron complicados. Tuve que aprender muchas cosas, como a hacer trenzas. Papi es muy malo haciendo trenzas, se rió Clara, pero está mejorando. Y también aprendió a cocinar otras cosas que no fueran pasta, agregó Sofía. A pesar de todo, Natalia sonrió. ¿Todavía quemas el agua? Oye, he mejorado mucho, protestó Javier, y por un momento, los años desaparecieron, y volvieron a ser esos jóvenes que se conocían tan bien. ¿Se conocían cuando eran novios? Clara preguntó con la curiosidad directa de los niños. Javier y Natalia se miraron. Éramos muy buenos amigos, respondió él con cuidado. ¿Y por qué ya no son amigos? Sofía había dejado sus crayones y los estaba mirando con esos ojos que parecían ver demasiado. Natalia sintió el peso de la pregunta. A veces la vida lleva a las personas por caminos diferentes, pero pueden volver a encontrarse, observó Clara. ¿Como ahora? La comida llegó, proporcionando una distracción necesaria. Mientras las niñas atacaban sus hotcakes, Javier y Natalia encontraron un ritmo de conversación más cómodo. ¿Todavía trabajas como arquitecto?, preguntó ella. Sí, ahora tengo mi propia firma, principalmente proyectos residenciales. Javier tomó un sorbo de café. ¿Y tú? ¿Sigues viajando por trabajo? Soy corresponsal senior para Univision México. Me especializo en temas de migración, principalmente la situación venezolana. Su voz adquirió un tono más profesional. Pasó mucho tiempo entre Colombia y la frontera norte de México. Eso debe ser peligroso, comentó Javier, recordando las noticias que había visto. Natalia se encogió de hombros. Es parte del trabajo. Alguien tiene que contar esas historias. ¿Has estado en Venezuela? Sofía, que había estado escuchando, preguntó. Muchas veces. Es un país muy hermoso, pero está pasando por momentos difíciles, como cuando mami Elisa se enfermó. La pregunta de Clara tomó a todos por sorpresa. Javier la miró suavemente. Algo así, mi amor, pero diferente. Natalia estudió a las niñas. Era obvio que habían perdido a su madre cuando eran muy pequeñas, pero Javier había hecho un trabajo extraordinario criándolas. Eran seguras de sí mismas, curiosas, empáticas, lo opuesto a lo que ella había esperado cuando lo conoció a los 24. Ambicioso, pero inmaduro. Centrado en su carrera, pero sin idea de lo que significaba el compromiso real. ¿Tienes hijos?, Sofía preguntó directamente. La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Natalia se tensó visiblemente. No, respondió después de una pausa. Mi trabajo requiere muchos viajes. No sería justo para una familia. Javier la observó con cuidado. Había algo en la forma en que había respondido, una nota de dolor que él reconocía pero que no podía identificar por completo. Atención, pasajeros, anunció una voz por el altavoz. Debido a la tormenta tropical que se aproxima, todos los vuelos han sido cancelados hasta mañana por la mañana. Por favor, diríjanse al mostrador de su aerolínea para reprogramar sus vuelos. ¿Qué significa eso, papi?, Clara preguntó.
Significa que pasaremos la noche en la Ciudad de México, respondió Javier, ya calculando mentalmente hoteles y logística. Natalia revisó su teléfono. Mi vuelo a Caracas también está cancelado. ¿Te vas a quedar con nosotros? Sofía preguntó con esperanza. No sé si... Hay un hotel en el aeropuerto, dijo Javier. Si quieres, puedo ayudarte a conseguir una habitación. Probablemente se están llenando rápido. Natalia lo miró, buscando las intenciones detrás de la oferta. Lo que vio no fue al joven impulsivo que recordaba, sino a un hombre maduro, un padre que había aprendido a ser considerado y práctico. ¿Podemos cenar juntos? Clara preguntó. Nunca antes hemos cenado con una periodista de verdad. Por favor, agregó Sofía. Papi cocina, pero tú debes tener historias mucho más interesantes. Javier sonrió a pesar de todo. No la presionen, niñas. Natalia tiene que decidir lo que quiere hacer. Natalia las miró. A Javier, que había madurado de maneras que ella no había anticipado, a las gemelas que la habían aceptado con la honesta sencillez de los niños, y a la situación imposible en la que se encontraba. Está bien, finalmente dijo. Una noche no puede hacer daño. Lo que ella no sabía era que esta noche cambiaría todo lo que había construido cuidadosamente en los últimos 8 años. Y tampoco sabía que Javier, viéndola aceptar la invitación de sus hijas, se preguntaba si estaba cometiendo el mayor error de su vida, o si finalmente obtendría las respuestas que había necesitado durante tantos años, la noche que lo cambió todo. El hotel del aeropuerto estaba, como Javier había predicho, llenándose rápidamente. Después de 1 hora en la fila, finalmente consiguió 2 habitaciones, una para él y las gemelas, otra para Natalia. Mientras subían en el ascensor, Clara no dejaba de hacer preguntas. ¿A cuántos países has ido? ¿Has visto elefantes? ¿Es verdad que en algunos lugares no hay McDonald's? Natalia se rió genuinamente por primera vez en meses. He estado en 12 países, no he visto elefantes, y sí, hay lugares sin McDonald's. ¿Cuál es el lugar más hermoso que has visitado? Sofía, más reflexiva, preguntó. Natalia consideró la pregunta mientras las puertas del ascensor se abrían. Cartagena, en Colombia. Las calles están llenas de colores y la gente es muy cálida, aunque... Se detuvo. También he visto algunos lugares muy tristes, refugios en la frontera, donde las familias están esperando para cruzar. Javier la observó mientras hablaba. Esta Natalia era diferente a la joven impetuosa que él había conocido. Había profundidad en su voz, experiencias que la habían marcado. ¿Por qué elegiste trabajar con personas tristes? Clara preguntó con la brutal honestidad de los niños. Natalia se arrodilló al nivel de la niña. Porque creo que sus historias merecen ser escuchadas. A veces, cuando la gente ve las noticias, entiende mejor y puede ayudar. Como cuando papi nos explica por qué no podemos comprar juguetes para todos los niños del mundo, pero podemos donar los que ya no usamos, observó Sofía. Exacto. Javier sonrió. Sus hijas habían heredado la compasión de Elisa y, al parecer, tenían una conexión natural con Natalia que él no había anticipado. Bueno, vamos a dejar nuestras cosas y luego veremos qué podemos cenar, dijo, entregándole a Natalia la tarjeta de la llave de su habitación. 1 hora después, se encontraron en el restaurante del hotel. Las gemelas habían insistido en sentarse una a cada lado de Natalia, dejando a Javier frente a ella. La conversación fluyó sorprendentemente natural. ¿Y qué es lo más difícil de ser un padre soltero? Natalia preguntó mientras las niñas atacaban sus nuggets de pollo. Javier reflexionó. Las reuniones de padres, admitió. Todas las otras mamás se conocen, forman grupos de WhatsApp, organizan citas para jugar. Todavía me siento como un intruso.
Papi se pone muy nervioso cuando tiene que hablar con las mamás, confirmó Clara. Clara, protestó Javier, sonrojándose. Es verdad, agregó Sofía, y también se preocupa mucho por nuestro cabello. Vio tutoriales de YouTube durante semanas antes de aprender a hacer coletas. Natalia se rió. ¿En serio? Mi primer intento parecía que me había metido los dedos en un enchufe, admitió Javier. Elisa siempre lo hacía parecer tan fácil. Su voz se apagó un poco cuando mencionó a su difunta esposa. Natalia notó cómo las niñas se movían automáticamente más cerca de él, un gesto protector que habían aprendido en los años transcurridos desde la pérdida. Debe haber sido muy difícil, dijo Natalia suavemente. Los primeros meses fueron un infierno. Javier fue honesto, sabiendo que las niñas habían escuchado esta conversación antes. No sabía cómo manejar su dolor cuando apenas podía manejar el mío. ¿Cómo lo superaron? La pregunta de Natalia era genuina, no solo cortés. Terapia familiar, respondió Javier, y mucha paciencia. Las niñas me enseñaron tanto como yo a ellas. Papi lloró mucho al principio, dijo Sofía de manera objetiva. Pero la doctora Sara nos dijo que estaba bien llorar. Y ahora solo llora cuando vemos películas tristes, agregó Clara. Javier sonrió. Gracias por exponerme por completo, niñas. Natalia las observó con una mezcla de admiración y algo que no podía identificar por completo. ¿Envidia? ¿Nostalgia? Durante su carrera había visto a muchas familias destruidas por la migración forzada, pero pocas que habían encontrado la manera de sanar y crecer juntas después de una pérdida. ¿Y tú? Javier preguntó. Tu trabajo debe ser emocionalmente agotador. Natalia tomó un sorbo de vino antes de responder. Es complicado. He visto cosas que preferiría no haber visto. Familias separadas, niños que lo han perdido todo. Se detuvo, consciente de que las gemelas estaban escuchando. Pero también he visto una fuerza increíble en las personas. ¿Te da pesadillas? Sofía preguntó con genuina preocupación. La pregunta tomó a Natalia por sorpresa. A veces, admitió después de un momento. Nosotras también teníamos pesadillas después de que mami se fue, dijo Clara. Pero papi nos compró unas lucecitas para nuestra habitación y nos leía cuentos. ¿Quién te lee cuentos cuando tienes pesadillas? Preguntó Sofía. Natalia sintió un nudo en la garganta. Nadie, mi amor. Vivo sola. Eso debe ser muy solitario, observó Sofía con la sabiduría inquietante de los niños. El silencio que siguió fue incómodo. Javier cambió de tema, preguntando sobre los lugares que Natalia había visitado. Pero la observación de Sofía había tocado algo profundo. Después de la cena, mientras subían a sus habitaciones, las niñas insistieron en mostrarle a Natalia sus juegos de viaje. En la habitación de Javier extendieron sus colecciones de calcomanías y pequeños animales de peluche. Este es Osito, dijo Clara, mostrando un pequeño oso de peluche desgastado. Mami Elisa me lo regaló. Y este es mi diario de viaje, agregó Sofía, mostrando un cuaderno lleno de dibujos y escritura infantil. Escribo sobre todos los lugares que visitamos. Natalia se sentó en la cama, genuinamente interesada. ¿Puedo ver? Mientras las niñas le mostraban sus tesoros, Javier las observaba desde la pequeña sala de estar de la habitación. Natalia tenía una paciencia natural con ellas. Respondía a sus preguntas sin condescendencia. Parecía genuinamente interesada en sus pequeños mundos. Su teléfono vibró. Un mensaje de trabajo. La crisis en la frontera de Venezuela-Colombia se está intensificando. ¿Puedes llegar temprano mañana? El equipo ya está en camino. Natalia leyó el mensaje
sintiendo el familiar tirón entre el deber profesional y... ¿qué? ¿Una noche agradable con viejos conocidos? ¿Trabajo?, preguntó Javier, notando su expresión. Sí, necesitan que esté en Cúcuta mañana por la mañana. ¿Dónde está Cúcuta?, Clara preguntó. En Colombia, cerca de Venezuela, respondió Natalia. Hay una situación complicada allí. ¿Es peligroso? La pregunta de Sofía fue directa. Natalia dudó. No quería mentir, pero tampoco quería asustar a las niñas. Puede ser, pero soy cuidadosa. Javier la miró con una expresión que no podía interpretar por completo. ¿Preocupación? ¿Desaprobación? Bueno, niñas, es hora de que Natalia descanse, finalmente dijo. Tiene que trabajar mañana. Mientras se despedían, Clara abrazó impulsivamente a Natalia. «Me agradas», declaró con la simple honestidad de los niños. Sofía fue más reservada, pero tomó la mano de Natalia. «Espero que no tengas pesadillas esta noche». Después de que Natalia se fue a su habitación, Javier acostó a las niñas, pero no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando al techo, procesando el día más extraño que había tenido en años. En la habitación de al lado, Natalia también estaba despierta. Por primera vez en meses, no pensaba en plazos ni en crisis internacionales. Pensaba en dos pequeñas niñas que habían perdido a su madre y en el hombre que una vez había sido el centro de su mundo, que ahora era alguien completamente diferente. Y por primera vez en 8 años, se preguntó qué habría pasado si ella hubiera tomado decisiones diferentes. Un destello de esperanza. Natalia se despertó a las 5 de la mañana, como siempre. Era un hábito que había desarrollado en sus años como corresponsal, levantarse antes que el mundo para revisar las noticias internacionales. Pero esta mañana, en lugar de abrir inmediatamente su computadora portátil, se quedó en la cama mirando por la ventana del hotel. No había podido dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de Sofía y Clara preguntándole quién le leía cuentos cuando tenía pesadillas. La respuesta: nadie. Había resonado en su mente toda la noche. Su teléfono vibró. Otro mensaje de su editor. La situación en Cúcuta es más compleja de lo esperado. Puedes tomar el vuelo de las 2 p.m. si necesitas más tiempo, pero necesitamos tu análisis para el informe del domingo. Por primera vez en su carrera, Natalia consideró seriamente posponer una asignación. Se duchó y se vistió, pero en lugar de hacer el check-out de inmediato, bajó al restaurante del hotel. Javier ya estaba allí con las gemelas, que estaban comiendo hotcakes mientras él bebía café y revisaba su teléfono. «Buenos días», dijo, acercándose a su mesa. «Natalia». El rostro de Clara se iluminó de inmediato. «¿Ya te vas?» «Todavía no. Mi vuelo sale hasta la tarde». «¿Puedes desayunar con nosotros?», Sofía preguntó. Javier le hizo un espacio en la mesa. «Claro». Mientras Natalia ordenaba, Javier notó que se veía cansada. «¿Dormiste bien?» «No mucho», admitió. Estaba pensando en lo que las niñas dijeron ayer. ¿Sobre las pesadillas? Sofía había estado escuchando. «Sí, entre otras cosas». Clara se inclinó de manera conspirativa. «¿Quieres que te enseñemos a espantar las pesadillas? ¿Ustedes saben hacer eso?» «Papi nos enseñó», explicó Sofía. «Cuando tienes una pesadilla, tienes que pensar en algo que te haga feliz, como un helado, o los perros, o cuando papi nos lleva al parque». «¿Y funciona?» «A veces», admitió Clara. «Pero es mejor si alguien también te abraza». Javier sonrió. «Terapia según las gemelas Ramírez». «No te rías», protestó Sofía.
Funciona de verdad. El teléfono de Natalia sonó. Era una videollamada de su editor. «Disculpen un momento», dijo, alejándose de la mesa. Javier podía escuchar fragmentos de la conversación en español. Natalia hablaba con fluidez profesional, coordinando con equipos en diferentes países, discutiendo ángulos de historias y logística de viaje. Cuando regresó a la mesa, las niñas la miraban, impresionadas. «¿Siempre trabajas así?», preguntó Sofía. «La mayoría del tiempo, sí». «¿No te cansas?». Clara parecía genuinamente preocupada. Natalia consideró la pregunta. «Sí, me canso, pero es importante. Las historias que cuento ayudan a la gente a entender lo que está sucediendo en el mundo. Pero ¿quién te cuida a ti mientras cuidas las historias?». La pregunta de Sofía fue tan directa que dejó a Natalia sin palabras. Javier intervino suavemente. «Las niñas tienen razón. Es importante cuidarse a uno mismo». «Es complicado», Natalia finalmente respondió. «Mi trabajo requiere que esté disponible cuando surgen las crisis». «¿Como los médicos?», Clara preguntó. «Algo así. Pero los médicos también se van de vacaciones», observó Sofía. «La doctora Cortosara nos dijo que ella también se va de vacaciones». Javier sonrió ante la lógica implacable de su hija. «Sofía tiene razón». Natalia los miró. En sus 8 años de carrera, nadie había cuestionado su dedicación al trabajo de esta manera. Sus colegas la admiraban por su disponibilidad. Sus editores confiaban en que ella siempre diría que sí a las asignaciones difíciles. Pero 2 niñas de 6 años habían puesto el dedo en algo que ella había evitado examinar. «¿Qué van a hacer hoy?», preguntó, cambiando de tema. «Nuestro vuelo sale a las 4», respondió Javier. «Estábamos pensando en ver un poco de la ciudad si el clima mejora. ¿Quieres venir con nosotros?». La invitación de Clara fue espontánea. «Yo no sé si deba». «¿Por qué no?», preguntó Sofía. Natalia miró a Javier, buscando alguna señal de lo que él pensaba. Lo que vio no fue al joven impaciente que recordaba, sino a alguien que había aprendido a leer las necesidades de los demás. «Si no tienes prisa por llegar al aeropuerto, podrías acompañarnos», dijo con cuidado. «Solo si quieres». Natalia revisó su teléfono de nuevo. Su vuelo de las 2 le daría tiempo suficiente para llegar a Cúcuta esa noche, pero su editor había dicho que podía tomar el de las 4. «De todos modos, mi vuelo de las 2 fue cancelado», mintió. «Puedo tomar uno más tarde». La mentira la sorprendió incluso a ella misma. En 8 años de carrera, nunca había antepuesto algo personal al trabajo. «¡Perfecto!», gritó Clara, aplaudiendo. El coraje de elegir el amor. De regreso en el aeropuerto, la realidad los golpeó a todos. Era hora de decir adiós. Javier y las gemelas se dirigían a su puerta de embarque para Cancún, mientras Natalia tenía que ir a la suya para el vuelo nocturno a Caracas. «¿Tenemos que irnos ya?», Clara preguntó, arrastrando los pies. «Sí, mi amor». «Nuestro vuelo sale en 1 hora», respondió Javier, cargando las mochilas. Natalia se arrodilló frente a las gemelas. «Fue un día maravilloso. Gracias por enseñarme sobre dinosaurios y por compartir su helado conmigo». «¿Nos vas a escribir?», preguntó Sofía. «Si tu papi me da su número, claro». Javier y Natalia intercambiaron teléfonos para guardar sus contactos, un gesto que se sintió extrañamente íntimo después de tantos años. «Cuídense mucho en sus vacaciones», dijo Natalia, poniéndose de pie. «Tú también. Cuídate», respondió Javier. «Y gracias por hoy. Las niñas se la pasaron increíble». Se quedaron allí, en medio del ajetreo del aeropuerto, sin que ninguno de los dos supiera cómo despedirse correctamente. Finalmente, Natalia abrazó a cada una de las gemelas.
Recuerda lo que te enseñé sobre cómo espantar las pesadillas, dijo Clara, abrazándola fuerte. Y si necesitas que alguien te lea cuentos, puedes llamarnos, agregó Sofía. Natalia sintió lágrimas involuntarias. Lo haré. Se dirigían hacia puertas de embarque separadas cuando Clara se detuvo de repente. Papi, espera. ¿Qué pasa, mi amor? Clara soltó su mano y corrió hacia Natalia, que ya estaba a unos metros de distancia. Natalia, espera. Natalia se giró, sorprendida. ¿Vas a estar triste de nuevo?, preguntó Clara con la brutal honestidad de los niños. La pregunta la tomó por completo desprevenida. ¿Por qué preguntas eso? Porque ayer en el restaurante, cuando dijiste que vivías sola, hiciste la misma cara que papi solía hacer cuando pensaba que no estábamos mirando. Javier se acercó, sosteniendo la mano de Sofía. Clara, no la molestes. No me está molestando, interrumpió Natalia, mirando a la niña de 6 años que había puesto el dedo en algo que ella había evitado reconocer durante años. Papi estaba muy triste antes, continuó Clara, pero ahora sonríe diferente contigo. Tú también estás triste. Natalia se arrodilló al nivel de Clara. A veces, sí, pero ¿no puedes simplemente cambiar de opinión? Papi dice que los errores se pueden arreglar, si realmente quieres. La simplicidad de la pregunta se dirigió directamente al corazón del dilema de Natalia. Durante 8 años, había construido su vida en torno a la idea de que había tomado la decisión correcta, que su carrera era más importante que el amor, que la independencia valía más que la vulnerabilidad, que huir había sido la opción madura. Pero aquí estaba una niña de 6 años, preguntándole si no podía simplemente cambiar de opinión. Es complicado, mi amor, finalmente respondió. Los adultos siempre dicen eso, observó Sofía, que también se había acercado. Pero a veces las cosas son más simples de lo que piensan. Natalia miró a Javier por encima de las cabezas de las niñas. En sus ojos vio la misma pregunta que las niñas habían verbalizado, pero más compleja, cargada de historia y dolor. Su teléfono sonó. Era su editor. Disculpen, murmuró contestando. Natalia, ¿dónde estás? El equipo ya llegó a Cúcuta y necesitamos tu análisis para... Ricardo, interrumpió a su editor por primera vez en su carrera. Puedes enviar a Martínez. Yo tengo una situación familiar. ¿Una qué? Tú no tienes familia. Las palabras de su editor resonaron en el aire. Tenía razón. Natalia había construido meticulosamente una vida sin lazos familiares, sin compromisos que pudieran interferir con su carrera. Es complicado, repitió, usando las mismas palabras que había usado con Clara. Natalia, esta historia es importante para el especial del domingo. Si no estás disponible, envía a Martínez, dijo con firmeza. Puedo estar allí mañana por la noche. ¿Estás segura? Esto no es propio de ti. Tenía razón de nuevo. No era propio de ella. La Natalia que él conocía nunca posponía una asignación. Nunca ponía algo personal por encima del trabajo. Estoy segura. Cuando colgó, las 3 personas más importantes de su vida la miraban con expectación. ¿Ya no te vas?, Clara preguntó con esperanza. Natalia miró su reloj. Su vuelo a Caracas salía en 40 minutos. El de Javier a Cancún en 30. Mi trabajo puede esperar hasta mañana, dijo, sintiendo como si estuviera saltando de un acantilado. ¿Hay lugar para una más en esas vacaciones? La sonrisa de Clara fue cegadora. Sofía simplemente asintió, como si siempre hubiera sabido que esta era la respuesta correcta. Javier la miró por un largo momento. Siempre hay lugar para ti, finalmente respondió,
haciendo eco de las palabras que él había dicho 8 años atrás, cuando le propuso matrimonio. Mientras caminaban hacia el mostrador de la aerolínea para cambiar los boletos, Natalia sintió una mezcla de terror y liberación. Por primera vez en 8 años, no sabía exactamente qué iba a pasar a continuación. ¿Estás segura?, Javier preguntó en voz baja, mientras las niñas elegían asientos en el avión. No, admitió Natalia, pero creo que esa es la idea. ¿No te vas a arrepentir cuando tu editor se dé cuenta de lo que pasó? Natalia consideró la pregunta. Probablemente habría consecuencias profesionales. Su reputación como la periodista, que siempre decía que sí estaba en juego. Pero mirando a Javier y a las gemelas, se dio cuenta de que por primera vez en años, eso no parecía ser lo más importante. Si me arrepiento, dijo, al menos será por algo que elegí hacer, no por algo que dejé pasar. 1 hora después, estaban en el avión rumbo a Cancún. Las gemelas habían insistido en que Natalia se sentara entre ellas, mientras Javier se acomodaba al otro lado del pasillo. Mientras el avión despegaba, Clara tomó la mano de Natalia. ¿Sigues triste?, preguntó. Natalia miró por la ventana las luces de la Ciudad de México, desapareciendo debajo de ellos. Luego a las niñas que la habían adoptado tan naturalmente. Y finalmente a Javier, que la miraba con una mezcla de esperanza y precaución. Un poco menos, respondió honestamente. Eso es bueno, dijo Sofía sabiamente. La tristeza no se va de golpe, pero puede irse poco a poco. Mientras el avión volaba hacia el Caribe, Natalia se dio cuenta de que las gemelas tenían razón en muchas cosas. Los cambios no tenían que ser perfectos para ser correctos. Y a veces las decisiones más importantes no se tomaban con la cabeza, sino con el corazón. Por primera vez en 8 años, no sabía exactamente a dónde la llevaba su camino. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada de averiguarlo, construyendo nuevas bases. 6 meses después de ese inesperado encuentro en el aeropuerto de la Ciudad de México. «Papi, Natalia está en la tele otra vez», gritó Clara, ahora de 7 años y más observadora que nunca, desde la sala de estar. Javier salió de la cocina de su apartamento en Buenos Aires, secándose las manos con un paño. En la pantalla, Natalia estaba informando desde Miami sobre la nueva política de migración de Estados Unidos. Se veía profesional y segura, pero Javier podía notar el cansancio en sus ojos que otros no verían. «Se ve cansada», observó Sofía, que ahora leía con fluidez y había desarrollado una sensibilidad especial para leer las emociones de las personas. «Ha sido una semana difícil», confirmó Javier, «pero llega mañana para su cumpleaños». Las gemelas habían insistido en celebrar su 7º cumpleaños cuando Natalia estuviera en Buenos Aires. Era la 3ª vez que ella visitaba desde que había aceptado el trabajo en Miami, y cada visita se había sentido más natural que la anterior. No había sido fácil. La primera visita, 2 meses después de Cancún, había sido incómoda para todos. Las niñas esperaban que las cosas fueran exactamente como en las vacaciones. Javier no sabía cómo comportarse en su propia casa, y Natalia se había sentido como una intrusa en la vida que él había construido con Elisa. «¿Por qué tienes tantas fotos de mami Elisa?», Natalia había preguntado durante esa primera visita, viendo las fotografías que decoraban la sala de estar. «Porque es importante que las niñas la recuerden», Javier había respondido, un poco a la defensiva. «No estoy criticando», Natalia había aclarado rápidamente. «Es hermoso, solo me preguntaba dónde encajaba yo en todo esto». Había sido Sofía, con la sabiduría de sus 6 años en ese momento, quien había resuelto el dilema.
Natalia, tú no reemplazas a mami Elisa, le había dicho, tomando su mano. Tú eres Natalia. Es diferente. ¿Diferente cómo? Natalia había preguntado. Mami Elisa nos cuidó cuando éramos bebés. Tú nos cuidas ahora que somos grandes. Clara había asentido vigorosamente. Y además, tú sabes hacer trenzas francesas. Mami Elisa solo sabía hacer coletas normales. Desde entonces, habían encontrado un equilibrio. Las fotos de Elisa seguían en su lugar. Las niñas continuaban hablando de ella con naturalidad, pero también le habían hecho espacio a Natalia en sus corazones y en su rutina. El teléfono de Javier sonó. Era Natalia. «Hola, mi amor», contestó, una frase que había comenzado a usar con naturalidad después del tercer mes. «Hola, ¿las niñas están despiertas? Quiero desearles buenas noches antes de mi vuelo de mañana». «¡Natalia!», gritaron las gemelas al unísono cuando Javier puso el teléfono en altavoz. «Hola, mis niñas hermosas. ¿Cómo les fue en la escuela?» «Bien, pero extrañamos tus llamadas», dijo Sofía. «Papi dijo que tuviste mucho trabajo esta semana». «Sí, pero ya terminé. Estaré allí para su cumpleaños mañana». «¿Trajiste los dulces mexicanos que prometiste?», Clara preguntó directamente. Natalia se rió. «Claro. ¿Y algo más?». «¿Qué?», preguntaron ambas. «Es una sorpresa». Después de que las niñas se despidieron y se fueron a cepillarse los dientes, Javier continuó hablando con Natalia. «¿Cómo estás realmente?», preguntó. «Te veías cansada en el reportaje». «Cansada, pero bien», admitió Natalia. «Esta cobertura de la nueva política de migración ha sido intensa, pero también importante». «¿Qué hay de la propuesta de Ricardo?». Natalia suspiró. Su editor le había ofrecido el puesto permanente de corresponsal itinerante, con un aumento salarial significativo. Era profesionalmente tentador, pero significaría volver a la vida que tenía antes. «Todavía no le he respondido». «¿Qué te detiene? Tú lo sabes». Javier sonrió. Después de 6 meses de conversaciones honestas, videollamadas a altas horas de la noche y mensajes constantes, ambos sabían que algo real estaba creciendo entre ellos. Era diferente a su relación juvenil, más madura, más consciente de las dificultades, más apreciativa de los momentos tranquilos. «Natalia, sabes que apoyo cualquier decisión que tomes». «Lo sé, pero por primera vez en años, hay otras personas además de mí en la ecuación». Al día siguiente, Natalia llegó a Buenos Aires con 2 maletas, una con ropa, la otra llena de regalos para las gemelas. Las niñas la recibieron en el aeropuerto como a una estrella de rock. «Natalia, ¿trajiste tacos?», fue lo primero que preguntó Clara. «No exactamente tacos, pero algo delicioso». La celebración del cumpleaños fue en el parque favorito de las niñas. Javier había invitado a algunos de los amigos de las gemelas y a sus padres. Al principio, se había puesto nervioso por presentar oficialmente a Natalia como su pareja, pero las niñas lo habían hecho por él. «Ella es Natalia, la novia de papi», había anunciado Sofía a todos con total naturalidad. «Es periodista y habla diferente porque es de México», había agregado Clara. Los otros padres habían sido curiosos, pero amables. Algunos recordaban las dificultades que Javier había enfrentado como padre soltero y estaban felices de verlo feliz de nuevo. «¿Cómo manejan la distancia?», preguntó Sandra, la mamá de la mejor amiga de Sofía. «Día a día», respondió Natalia honestamente. «Es difícil, pero las videollamadas ayudan mucho y las niñas son muy comprensivas. ¿Están planeando mudarse juntos?». Natalia y Javier se miraron. Era la pregunta que habían estado evitando.
Estamos viendo qué funciona mejor para todos, respondió Javier diplomáticamente. Esa noche, después de que las niñas se durmieron exhaustas por la emoción del día, Javier y Natalia se sentaron en el balcón de su apartamento con una copa de vino. «Tengo algo que decirte», dijo Natalia. «Bueno o malo, depende de cómo lo veas». Natalia tomó un sorbo de vino. «Le dije que no a Ricardo». Javier se sentó derecho. «¿En serio? También pedí un traslado permanente a Buenos Aires». «¿Qué?» Univision está abriendo una oficina aquí para cubrir el Cono Sur. Necesitan a alguien con experiencia en migración para coordinar la cobertura regional. Natalia sonrió nerviosamente. El salario es menor, pero puedo trabajar desde casa la mayor parte del tiempo. Javier la miró, tratando de procesar la información. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que quiero intentar esto, de verdad. No solo visitas de fin de semana, sino construir algo juntos. ¿Estás segura? ¿Tu carrera? Mi carrera estará bien, pero más importante, yo estaré bien. Por primera vez en 8 años, no tengo miedo de lo que pueda pasar si me quedo en un solo lugar. Javier dejó su copa y la besó. Fue el primer beso real que habían compartido desde que se habían reencontrado, y se sintió como una promesa. «¿Y si no funciona?», preguntó cuando se separaron. «Entonces al menos lo habremos intentado», respondió Natalia. «Pero creo que va a funcionar». «¿Por qué estás tan segura?». Natalia sonrió mirando hacia la habitación donde las gemelas dormían. «Porque Sofía y Clara me enseñaron que las decisiones más importantes no se toman con la cabeza, se toman con el corazón». 3 meses después, Natalia se había mudado oficialmente a Buenos Aires. Su oficina estaba instalada en la habitación de invitados del apartamento de Javier, y las gemelas habían insistido en ayudar a decorarla. No era perfecto. Había días difíciles, discusiones sobre horarios, desafíos para equilibrar 2 carreras exigentes con la crianza de las niñas. Natalia a veces extrañaba la adrenalina de su antiguo trabajo, y Javier a veces se sentía inseguro sobre si realmente podía competir con la pasión que ella sentía por su carrera. Pero también había momentos mágicos. Natalia enseñando a las gemelas palabras en diferentes idiomas. Javier diseñando un espacio de oficina perfecto para que ella trabajara cómodamente. Los 4 creando nuevas tradiciones familiares que honraban tanto el pasado como el futuro. ¿Estás feliz?, Javier le preguntó una noche, mientras veían una película después de acostar a las niñas. «Sí», respondió Natalia sin dudar. Diferente a como pensaba que sería la felicidad, pero sí. ¿Diferente cómo? Más pacífica, menos dramática, más real. Javier sonrió. ¿Te arrepientes de algo? Solo de haber tardado tanto en darme cuenta de que el amor maduro es mejor que el amor joven. ¿Por qué? Porque el amor joven cree que puede conquistar el mundo. El amor maduro sabe que es una conquista lo suficientemente grande como para levantarse cada día y elegir amar a pesar de las dificultades. Mientras las luces de Buenos Aires brillaban fuera de su ventana, Javier y Natalia se dieron cuenta de que habían construido algo que ninguno de los dos había imaginado cuando se conocieron a los 24 y 32 años. Una familia elegida, un amor consciente, una vida que honraba tanto sus sueños individuales como su compromiso mutuo. No era el cuento de hadas que habían soñado en su juventud. Era mejor. Era real. Era trabajado. Era elegido cada día. Y por primera vez en muchos años, ambos sabían que estaban exactamente donde debían estar.